En este momento les pido que olviden todo lo que sabían sobre platillos voladores, los sacerdotes sumerios escribían sobre meteoritos negros, pescadores noruegos lanzaban arpones a barcos fantasmas, y pilotos del siglo XXI detectan en el radar cubos que suben a 90 grados, un video, 5000 años de observaciones, espirales subterráneas, sorpresas marcianas y fotos secretas que quieren ocultar para siempre. En unos minutos estarás mirando el cielo nocturno de otra manera. Olvide, amigo, estás en el canal Kirtop. Ellos miraban al cielo mucho antes que nosotros. ¿Y crees que la historia de los ovnis empezó con los platillos voladores de los años 40? Te has perdido milenios. Sacerdotes sumerios, segundo milenio antes, registran en escritura cuneiforme meteoros negros que cambian de forma. Para ellos son señales divinas, pero la esencia es familiar. Aparece algo en el cielo y no tienen palabras para describirlo. Nuremberg, 14 de abril de 1561. Al amanecer, los habitantes presencian una batalla aérea. Esferas, cruces y dardos negros caen sobre los muros de la ciudad. El artista Hans Gleiser talla la escena en una hoja. Solo Dios conoce el verdadero significado. Lo llamaríamos una observación masiva de ovnis, pero en ese entonces era un presagio del Monte Rainier. El 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold informa sobre 9 objetos brillantes que rebotan como platillos sobre el agua. Los periódicos confunden la metáfora e introducen la palabra platillo volador. Así comienza la era moderna de los ovnis, desde los letreros hasta los periódicos. Han pasado 3500 años y las preguntas siguen. ¿Qué vuela sobre nosotros y por qué cada generación lo ve como su señal? Las primeras excavaciones del cielo. Primero surgió el miedo militar, no la curiosidad científica. En 1948, la Fuerza Aérea de Estados Unidos inicia el proyecto Presagio. La instrucción es simple: si vemos algo ajeno en el cielo, informar de inmediato. Los informes son secretos y a los civiles solo les dicen fue un globo meteorológico. En 1952, Presagio cambiará su nombre a Libro Azul. En la base Wright-Patterson se reunirán 12.618 casos. Algunas hojas están marcadas como inexplicables, otras como demasiado sensibles. Al público le lanzan otro hueso: ilusión óptica. En 1969 el proyecto se cierra oficialmente. El caso está cerrado, pero solo superficialmente. Año 2007. En el Pentágono se crea el Departamento de Investigaciones Avanzadas de Anomalías Aéreas. La financiación es discreta y los informes aún más. 10 años después, los senadores revelarán las cintas y los militares admitirán: sí, durante medio siglo vimos un objeto extraño. Guardamos registros en una caja fuerte y archivamos todo. Crece como capas culturales. En Roscoe, en vez de fragmentos de cerámica, hay cajas con cintas clasificadas como secreto, lo cual inquieta pues a la gente desde los sumerios y aún nos preocupa. Hoy en día se gasta en un solo objeto no identificado tanto dinero como para alimentar una pequeña ciudad. La carne del dios pez. En las rocas de Bandiagara habita el pueblo Dogon, que cada 60 años celebra el festival Sigi, destacando el ritual de sacar la gran máscara de Nomo. Según las leyendas, Nomo fue un ser anfibio que llegó en un huevo de cobre que retumbaba como tormenta. Cayó en un lago y emergió mitad humano, mitad pez. Nomo les mostró a las personas mapas estelares, donde se indicaba que junto a la brillante Sirio había otra estrella oscura y muy pesada. Los astrónomos descubrieron la enana blanca Sirio B en el siglo XIX, pero los dogones ya la mencionaban antes de los telescopios. Según el mito, Nomo compartió su carne y dio a las personas su piel como alimento sagrado. Por eso los dogones llaman a su poder Ñamia Numou, la vida en el dios pez. Las tablillas con un par de estrellas se guardan en santuarios secretos. Los científicos no saben si este conocimiento es antiguo o resultado de los misioneros, pero los dogones creen que el huevo de cobre llegó volando y regresará en el próximo Sigi. La historia de los ovnis siempre es una mezcla de miedo, tecnología y mitos. Tengámoslo en mente y sigamos adelante. Una foto que no debería existir. Agosto de 1990, en un lugar remoto de Escocia llamado Calvine. 2 chicos fotografían el atardecer y capturan accidentalmente un triángulo negro en forma de diamante sobre las colinas. Abajo, un avión Harrier parecía custodiarlo. Los chicos llevan el rollo al periódico, luego al Ministerio de Defensa y la foto desaparece. 30 años después, en 2022, la foto reaparece en el armario de un exoficial de prensa como broma en un tablero de corcho. 6 fotogramas nítidos con sombra, reflejos y hasta una nube reflejada en el fuselaje. El avión al lado indica la escala aproximada. El objeto mide unos 30 metros. En el Ministerio de Defensa dan la justificación clásica.
es una falsificación. Entonces, ¿para qué la marca Dreyfus Intelligence Staff y el sello de no para ojos extranjero? Y lo más importante, ¿por qué la foto está en un archivo secreto si es falsa? Actualmente, esta imagen es considerada la mejor foto de un objeto volador no identificado. Los fanáticos de las teorías de conspiración están seguros de que los británicos ocultaban pruebas de un proyecto negro. Los escépticos mencionan la doble exposición, pero una idea lo refuta. Si no hubiera nada interesante, la foto no se habría guardado 30 años bajo el sello de secreto. Solo vemos un papel con una impresión de luz, pero lo que había ante el objetivo sigue sin respuesta. ¿Esta nave es terrestre o extraterrestre y por qué? Apareció solo en 6 fotogramas en toda la historia de la observación fotográfica de ovnis. Nuevo rompecabezas de Teotihuacán, septiembre de 2024. El equipo del Instituto Mexicano de Física instala 4 detectores de muones bajo la pirámide del Sol, los mismos rayos cósmicos de rayos X que revelaron cámaras en Keops. En 2 meses, los dispositivos recopilan miles de millones de partículas y generan una sombra 3D del monumento. En vez de un monolito, surge una imagen extraña. Una franja oscura baja desde el pozo central, da 3 vueltas en sentido horario y termina en una cavidad circular de 10 metros. La longitud total del recorrido es de unos 180 metros. Y la profundidad de la cámara final es de 48 metros por debajo del nivel de la base de la pirámide. Así los arqueólogos colocaron la espiral sobre el relieve de las losas superiores. Resultó que el dibujo coincide con la serpiente Tzalcatli grabada en los escalones del sur. ¿Coincidencia o distintas versiones del mismo plan? La espiral del drenaje podría recolectar aguas subterráneas y llevarlas al corazón sagrado. Sacerdotes bajaban por lazos del sol subterráneo, recreando el trayecto diurno-nocturno. Tercera versión. Un escondite secreto. Al extinguirse Teotihuacán, la élite quizá ocultó archivos y reliquias en el corazón. La entrada debía cubrirse. No podía abrirse con palas porque la bóveda solo se sostenía por su peso y tocarla haría que la espiral colapsara. Por eso, los arqueólogos optaron por entrar cuidadosamente por un viejo pozo tecnológico. Bajarán una sonda delgada con cámara. Si la cámara de repente ve mercurio o el brillo del oro desde abajo, quedará claro que no es un desagüe, sino un antiguo escondite. Pero mientras la sonda apenas se está preparando, bajo la pirámide principal de México todavía yace un corredor en espiral, del que el mundo no sospechó durante 2000 años. Subtítulos de hoy. Demasiadas pruebas. Otoño de 2024, el Pentágono difunde un nuevo informe sobre fenómenos no identificados. La tabla muestra 757 episodios en un año y más de la mitad los registraron pilotos militares. Esferas extrañas en el radar, cubos oscuros en una envoltura transparente, objetos que van contra el viento y de repente suben hacia arriba. Algunos casos se explican como basura satelital, drones u óptica, pero cerca de un tercio no tiene datos para identificarse. Eso implica que no se pueden comprender bien la velocidad ni las trayectorias, ya que los instrumentos actúan como si no observaran un objeto material. El Ministerio de Defensa afirma que no hay señales de extraterrestres, pero esa frase se ha repetido durante 70 años. El problema es que la Fuerza Aérea ve cosas con frecuencia, las cámaras las graban, pero no se pueden explicar. Los pilotos dicen que al principio parece una falla, pero luego ven una mancha en el radar girar 90 grados a velocidad de avión de pasajeros. Antes, esos informes se guardaban en cajas fuertes. Ahora los publican en reportes abiertos, solo cambian los apellidos y resulta extraño. La aritmética es que mientras más precisos se vuelven los sensores, más seguido detectan cosas para las que no tenemos nombre. El cielo solo calla si no lo vemos de cerca. De nuevo, miedo a la tecnología y mito. Lo vemos bajo la pirámide y en el radar del Pentágono. Barcos fantasma en el aire. Quiero contarles sobre los 2 barcos fantasma más famosos de las sagas noruegas. El primer caso es Fjord Trøndelag. Alrededor del año 875, los pescadores tiraban redes cuando vieron un drakkar sobre las copas de los pinos, moviéndose en silencio y brillando azul desde dentro, sin viento ni vapor. Un muchacho, incrédulo, lanzó un arpón. La cuerda se tensó como si atrapara algo, pero el barco se volvió transparente y desapareció. El arpón regresó a la hierba, mojado, como si cruzara la niebla. El segundo episodio ocurrió 3 siglos después en la isla de Klosterøy. En la comida del domingo, mientras la gente estaba en la iglesia, una embarcación se suspendió sobre el techo. Sus tablas y mástil eran translúcidos como humo al sol. El ancla se aferró al techo y un marinero bajó por la escotilla, moviéndose extraño como si el aire fuera denso. El sacerdote pidió a los feligreses mantener la calma y ayudar. Los hombres subieron al techo, soltaron el ancla y la nave fue elevada. El marinero subió por la cadena y el drakkar desapareció entre las nubes. Los científicos explican estos relatos de manera terrenal.
espejismos, fotomorgana o una aurora boreal brillante que la gente imaginó con la forma familiar de un barco. Pero en ambas historias hay demasiados detalles cotidianos. La vela de lona, el peso del hierro en las manos. Para el folclore no solo son luces en el cielo, sino encuentros reales con lo desconocido. Las leyendas traducidas al lenguaje de marineros existen desde hace más de 1000 años. En Noruega se dice que antes de una tormenta puede verse un dracar sobre el fiordo navegando por el cielo en vez del agua. El falso gigante. En la primavera de 2025, la red explota con un video sobre Arizona, como si un objeto volador no identificado del tamaño de un rascacielos estuviera flotando. En la red abundan titulares llamativos, 1000 pies grabados con dron y videos que suman millones en otoño. Los detectives se involucran rápidamente. Primera incongruencia: la sombra no corresponde al sol. Segunda, los metadatos indican que las imágenes se crearon con el mismo plugin usado por artistas 3D, una hora más de trabajo, y el autor admite que era un render para su portafolio, sin pensar que todos lo creerían. Pero la viralidad del video ya conquistó a la gente. Los medios lo publicaron, los blogueros lo discutieron y los expertos dieron sus comentarios. Un solo engaño, exitoso en una noche, genera más contactos que todos los radares reales en un mes. La lección es clara. Hoy, 3 segundos de imágenes pueden convencer a millones de que llegaron extraterrestres. Verificar tarda más que difundir una mentira, así que los próximos enormes ovnis ya vienen, ni siquiera despegan. El algoritmo de recomendaciones de las redes sociales los hará despegar. Gusanos de vidrio bajo la Antártida. El proyecto japonés Chimu Ice Probe en febrero de 2025 perforó el hielo del mar de Ross hasta 820 metros de profundidad. La cámara encontró hilos transparentes y finos como cabellos entre los cristales de hielo que se doblaban como si vivieran. La sonda intentó levantarlos. El hilo cruje y se rompe, dejando fragmentos como vidrio fino. El análisis químico mostró que era casi cuarzo puro con micropartículas de magnesio y sodio. Los geólogos saben de vidrios de silicato en lava, pero no esperaban hallarlos en hielo profundo, mucho menos a 20 grados. Una teoría son los lagos salados subglaciales. Expulsan ácido silícico que se solidifica y crece como fibra en un proceso natural de estirado, pero a temperaturas bajo cero. Otra teoría es que bajo una gruesa capa de hielo, la presión alcanza un nivel comparable al de la profundidad del océano, y la plataforma está constantemente temblando debido a las mareas y las grietas. En estas condiciones, el silicio disuelto podría cristalizarse como fibras ultrafinas de cuarzo en lugar de granos comunes. El mineral de vidrio natural, muy raro, tiene una estructura de fibra multicapa. El núcleo y la cubierta tienen densidades distintas, como si estuviera hecho para conducir luz de forma natural. En el laboratorio enviaron un rayo infrarrojo por el cable óptico a una longitud de onda de 1.3 micrones. Esa es la que se usa en la fibra óptica. La luz pasó casi sin pérdidas. Este cable natural se comporta casi como una fibra óptica artificial. Actualmente los gusanos de vidrio son raros, pero si bajo el hielo hubo un chorro hidrotermal cálido, sería ideal para bioactividad oculta o actividad tecnológica. El equipo no planea una segunda inmersión para tomar una muestra larga y revisar si hay impurezas en la envoltura, como materia orgánica o luminiscencia microbiana inversa. La Antártida podría tener su primer cable de comunicación real con otras formas de vida o ingeniería. La esfera está sobre la pista de despegue. El aeropuerto Harton es pequeño, local, con una pista, algunos hangares y un campo de maíz junto. El primer mensaje llega a la noche del 3 de junio. El controlador observa por las cámaras una esfera brillante del tamaño de un auto suspendida al final de la pista. El sistema anticolisión da alarma, pero el radar no detecta nada. Tras 5 minutos, la esfera sube rápido y desaparece. No hubo rastros, fallas en sensores ni interferencias. Lo atribuyeron a un reflejo de proyector. 2 días después, la historia se repite. Ahora, la esfera es grabada por el celular de un técnico que revisaba las luces de navegación. Vídeo: un simple cielo azul, una franja, una esfera blanca suspendida a unos 20 metros del suelo, como si la sostuviera un cable transparente. Luego, el objeto gira casi 90 grados y desaparece entre las nubes en segundos. La tercera aparición, la noche antes de la tormenta, la esfera brilla más intensamente. El color de las luces es frío, blanco. El piloto de guardia jura que vio como del orbe salió un rayo de luz delgado hacia el extremo de la pista, como si estuviera escaneando la superficie. La tormenta cubrió el aeródromo literalmente en 10 minutos por la mañana. Ingenieros revisan equipo, todo intacto, cámaras y electricidad bien. Radar sin detectar nada. La administración del aeropuerto llama a seguridad o a los militares, pero el informe es breve. No hubo violaciones y el objeto quedó sin identificar. Lo curioso es que la esfera solo aparece en un punto,
justo donde el concreto se vuelve asfalto viejo de la pista militar de los años 60, geólogos convocados por periodistas detectan una anomalía magnética bajo esta unión. Similar a un gran bloque metálico a 10 metros de profundidad, no hay conclusiones. Los aviones siguen aterrizando y despegando. Los controladores aéreos anotan en el diario 3 veces por semana haber visto un objeto luminoso no identificado. Es mucho para hacer coincidencia, pero hay pocos datos para llamarlo tecnología. La copa de plata de Quetzalcóatl. Imagina el amanecer en Teotihuacán, en la cima de la pirámide del Sol. Un sacerdote eleva un disco brillante. Nunca habían visto algo igual. Las crónicas más tarde lo llamarían la copa de Quetzalcóatl. Según la leyenda, fue en esta copa donde el dios emplumado maestro voló hacia el cielo y se convirtió en la estrella de la mañana. No hay muchas descripciones, pero todas coinciden. La forma es perfectamente redonda. El metal brilla tan intensamente que parece líquido. Y en los bordes no hay dibujos, sino ventanas lisas, como si fueran escotillas. Al poner la copa en el altar, reflejaba la ciudad y el cielo. Los sacerdotes decían que Quetzalcóatl miraba a través de ella. Después, los españoles describieron un plato de plata caliente. Intentaron pulverizarlo, pero el metal resistía las herramientas comunes como si fuera más duro que el acero. La joya desapareció. Entre la confusión solo quedaron pequeñas copias de arcilla, un disco plano con lenguas de fuego debajo. Los arqueólogos discuten si era simplemente una obsidiana sagrada, pulida como un espejo, o si realmente era una aleación inusual. Pero en las pinturas de Teotihuacán, siempre dibujaban espirales de humo alrededor del cuenco. ¿Será esto una pista de un despegue? Actualmente la copa se busca en archivos del Vaticano y escondites de conquistadores mexicanos. Si aparece, se analizará su composición y se verá si era solo una religión común o si es el recuerdo de algún verdadero platillo volador en el que el dios serpiente viajó hacia las estrellas. Por ahora, el disco brillante sigue siendo el artefacto perdido más fascinante de Mesoamérica. Bajo el cielo gris, el rover Curiosidad avanza por un antiguo cauce en el cañón Yedis Vallis. Piedras, solo piedras, nada especial. Una roca se agrieta bajo la rueda de la máquina de casi 1000 kilos y brilla una luz amarilla pura en su interior. Esto no es polvo ni sal, es azufre en cristales. Nunca se había hallado así en Marte, solo en forma de sulfatos, que surgen con agua. El azufre puro solo aparece en condiciones especiales, casi como en casa, como si alguien hubiera quitado todo lo innecesario de la roca. Para la ciencia, esto es un regalo del frente. En primer lugar, el azufre es una parte importante de la cadena de aminoácidos. Sin él, no hay proteínas en la Tierra. En segundo lugar, el simple hecho de su existencia rompe los modelos anteriores de la geología marciana. Ahora, la zona con esas piedras es un punto prioritario. Hay que perforar, observar y construir nuevos escenarios climáticos. El terco Kenmare. En el cráter yesero trabaja otro rover, Perseverance, y su objetivo es una roca apodada Kenmare. Por fuera parece polvoriento y gris, pero los científicos buscan lo que hay bajo la corteza. El disco de esmerilado quita la primera capa y las rocas empiezan a romperse y vibrar, tanto que la herramienta casi deja de funcionar. El rover marciano tiene que trabajar despacio, casi como un joyero. Al limpiar la superficie, un mini laboratorio entra en acción. El láser funde un punto, el espectrómetro analiza vapores, la cámara toma fotos de cristales y el resultado sorprende. Hay minerales arcillosos, lo que indica que aquí hubo agua, feldespato y crucialmente hidróxido de manganeso. En la Tierra, estos compuestos suelen asociarse con oxígeno y actividad microbiana. Esto no es prueba de vida, pero confirma que debemos buscar aquí. Parte del polvo pulido ya está en un tubo de titanio que la misión Mars Sample Return deberá recoger y traer a la Tierra, si no recortan el financiamiento. Subtítulos Dimatorsok. Carros voladores. Los antiguos poemas indios describen máquinas voladoras como si fuera un reportaje con tecnología moderna. En el Ramayana, el príncipe Rama asciende al cielo en el Viman Pushpaka, que brilla y despega verticalmente como el sol, impulsado por el pensamiento. En el Mahabharata, 2 vimanas combaten lanzando flechas metálicas que retumban como truenos y dejan una cola de fuego al alejarse. Más tarde, en el tratado Samarangana Sutradhara, el rey Bujoya de repente habla casi en un lenguaje técnico. En la Vimana, el mercurio se encuentra en una cámara interna junto a un anillo de hierro. Al calentarlo, genera una fuerza que mueve el aparato por el aire. Los científicos discuten cuánto de estos textos es memoria real y cuánto es metáfora poética, pero los detalles sorprenden. La mención del mercurio como fluido de trabajo, la descripción del despegue vertical y un escudo separado para proteger al pasajero del calor. En los frescos de Ellora y las paredes de Angkor, hay cápsulas aerodinámicas con un cono de fuego abajo.
muy similares a un chorro de propulsión. Los escépticos dicen que los manuscritos pudieron ser falsificados por alquimistas después. El mercurio siempre fue un símbolo de inmortalidad para los indios, pero entonces, ¿por qué en los templos no representan a dioses en una nube, sino a máquinas claramente mecánicas? Ningún arqueólogo ha hallado restos de la Vimana, pero las leyendas persisten en la India. Hoy se dice que los carros celestiales volverán cuando la humanidad entienda el lenguaje del metal mercurio. Tal vez indique que la tecnología aún existe en algún lugar. Disco Báltico, año 2011. Unos buzos suecos ven en el fondo un círculo perfecto de 60 metros del que sale una zanja recta, como si algo hubiera frenado y aterrizado en el fondo marino. La foto circula en medios, un platillo volador submarino, el halcón milenario. Turistas reservan barcos y ufólogos escriben libros. Año 2025. Un equipo de geólogos usa un escáner lidar submarino para investigar. La estructura es extraña, pero adentro hay granito común y conchas de rocas glaciares. En pocas palabras, es una roca que fue arrastrada por el hielo durante 1000 años hasta que quedó atascada en el río Ili y dejó una hermosa huella extraterrestre. Se puede sacar la misma conclusión que con los hallazgos anteriores. A veces, un plato perfecto solo es una piedra pulida por un glaciar. Pero esta piedra hizo que la gente se sumergiera hasta el fondo. Presentar nuevos instrumentos y demostrar cómo la ciencia desmiente mitos y engaños. La piedra siguió igual y el Báltico consiguió su primer geoparque submarino. No fluye de aquí. Pensé que el bronce chino ya no podía sorprenderme. En 2023 arqueólogos hallaron nuevos pozos en el complejo Sanxingdui, Sichuan. De ahí empezaron a sacar máscaras que nadie había visto antes. Era un rostro de bronce verde de 70 centímetros con ojos estrechos, grandes orejas curvadas como antenas y una boca rendija sin labios, cubierta de cinabrio por dentro. Bajo el microscopio encontraron polvo de calcita, como si la máscara se hubiera usado cerca de una llama brillante o en una tormenta de arena. Algunos ejemplares tienen una lámina muy fina de oro de 99 quilates. Sanxingdui data de los siglos XIII al XI a.C., pero su estilo no se parece al de Shan, Zhou ni a otras culturas de Asia Oriental. Los rostros son demasiado alargados, las proporciones demasiado inhumanas. Arqueólogos chinos explican con cautela el hallazgo. Probablemente sean máscaras de espíritus ancestrales. En las leyendas locales hay una frase más sencilla. Cuando los dioses celestiales miraban a las personas, sus ojos eran el doble de largos que los de los humanos. Destaca la técnica. Paredes de bronce de solo 3 a 5 milímetros fundidas en una sola pieza y sin costuras. En ese tiempo, piezas grandes solían agrietarse en el pozo de fundición. Las discusiones continúan. Quizá los maestros retrataron chamanes videntes o intentaron copiar repetidamente la apariencia de algunos visitantes. Las excavaciones siguen y los escáneres indican más capas bajo el suelo, donde el platillo aterriza más seguido. Dato sorprendente: 4 de cada 10 reportes de ovnis vienen de Estados Unidos. ¿Por qué ahí y no, por ejemplo, de Chad o Mongolia? La primera razón es que Estados Unidos ha cubierto su cielo con radares literalmente en cada milla. Militares, aeropuertos y meteorólogos usan sus propias redes de sensores. Entre más densa la red, más información se obtiene. Segundo hábito: grabar todo. Los estadounidenses, al ver una esfera brillante, no buscan a los vecinos, sino que sacan su teléfono. Lo grabó, lo subió a TikTok y le puso el hashtag UFO. En otros países aún debaten si existió el objeto, pero el video ya es tendencia. La tercera razón son los desiertos negros de pruebas. Por las noches, en Nevada y Utah, prueban los triángulos negros sigilosos, drones silenciosos y planeadores reutilizables que mostrarán: en 10 años, desde la Tierra solo se ve una silueta oscura iluminada por la luna, y la imaginación completa el disco. El video con la leyenda Aliencraft ya circula en redes. Cuarto, el trasfondo cultural desde la infancia. Cómics Área 51, los expedientes secretos X. En la cabeza ya existe un nombre listo para cualquier punto extraño en el cielo. En Nicaragua, esa misma columna de luz la llamarían espíritu maligno. En Japón, fuego de zorro. Y en California, de inmediato, objeto volador no identificado. El resultado es simple: mientras más cámaras haya y más brillante sea la cultura pop, mayor será la cosecha de platillos voladores. Los extraterrestres prefieren Estados Unidos no por el estacionamiento, sino porque ahí los observan y documentan más seguido. El ufobloguero Daily Judges publicó una foto sosteniendo un pequeño cráneo gris marrón con frente abultada, parte trasera alargada, enormes órbitas oculares y sin mandíbula inferior. El autor asegura que un conocido suyo lo encontró en México cerca de un antiguo vertedero de basura. No es una muñeca ni un mono. El hueso es frágil y la estructura humana, pero las proporciones son distintas.
La imagen se difunde rápido. Algunos dicen haber visto pruebas de los grises, otros gritan que es una noticia falsa viral. Los médicos antropólogos ya han respondido. En la foto probablemente aparece parte del cráneo de una cría de coatí, un oso hormiguero sudamericano. Estos animalitos tienen una caja craneal grande y la mandíbula inferior suele desprenderse después de la descomposición. De ahí ese aspecto extraterrestre. La escala también lo dice todo. La longitud del cráneo es de solo 5 centímetros, demasiado pequeño para un extraterrestre adulto. Hodges promete hacer una radiografía y prueba de ácido desoxirribonucleico, pero pide esperar los resultados antes de sacar conclusión. Internet, como siempre, está dividido. Unos buscan likes con un extraterrestre real, otros recuerdan que cualquier huesito fuera de contexto es material perfecto para una sensación. Por ahora, el cráneo extraterrestre más inusual de la temporada sigue sin identificación. O es un coatí muerto o es otra mistificación hábilmente fotografiada sobre un fondo oscuro. El regreso a Surobune. En las crónicas japonesas de 1803 hay un registro extraño. Los pescadores de Haryakihara sacaron del agua una barca redonda lacada, del tamaño de una habitación pequeña. Adentro, una joven de ropas brillantes, cabello cobrizo, una inscripción extraña al costado y una caja sellada que no entregó a nadie. Registraron la historia, la archivaron localmente con dibujos y, según la leyenda, devolvieron el objeto y a la visitante al mar en silencio. Por casi 2 siglos, el evento fue solo folclore. Hasta que en 2024 el Museo Nacional de Ibaraki halló 7 grabados de testigos en una colección privada. La embarcación se muestra como un disco con ventanillas y las inscripciones en el borde parecen una mezcla de sánscrito y árabe. El museo exhibió los grabados encontrados junto a una copia precisa de la embarcación. El disco mide poco más de 2 metros, con ventanas redondas y una escotilla de entrada estrecha. Científicos debaten. Unos creen que es una caldera experimental de madera de la era Udo. Otros afirman que su forma y ensamblaje no coinciden con barcos japoneses conocidos de Tailandia. La historia pasó del folclore al debate científico, y la principal de ellas, ¿podría el original haber permanecido en el fondo hasta nuestros días, guardando el secreto de la caja de cobre que la joven nunca abrió? Polvo de otra estrella. En enero de 2014, satélites militares detectaron una estela de fuego sobre Papúa Nueva Guinea. La velocidad era tan alta que el objeto superaba la segunda velocidad cósmica, incluso en capas densas de la atmósfera. Lo pusieron en el catálogo como IM-1 y lo olvidaron. El astrofísico Avi Loeb notó que la trayectoria no provenía del sistema solar. En verano de 2023 usó un rastreador magnético en la línea de caída y llegó a nosotros. Cientos de microesferas eran polvo espacial común, pero unas 10 contenían berilio, lantano y uranio en proporciones no vistas en la Tierra ni en meteoritos conocidos. Al microscopio, las esferas lucen como cuentas metálicas fundidas tras pasar por un horno de temperatura extrema. Escenario 2. Escépticos piensan que es un residuo tecnogénico y faltan muestras de control puras. Algunos creen que son gotas del casco de una sonda interestelar rota al entrar. Liob organiza otra expedición para confirmar la huella isotópica. Si se confirma la composición, estas migajas serían el primer recuerdo material de la galaxia y una señal de que en algún lugar funden metal como nosotros. La esfera cerca de la ventana de la Estación Espacial Internacional. Hace meses, un astronauta tomó una foto de la Tierra con su celular y salió una esfera marrón flotando sobre las nubes. A primera vista es un clásico del género, una esfera perfecta con textura de piedra, sin alas ni antenas. En Internet resurgen teorías de que es un satélite sonda oculto, pero los ingenieros de la Estación Espacial Internacional piensan distinto. Primero, la esfera se ve más nítida que el planeta detrás, lo que significa que está casi pegada a la lente. Segundo, si fuera un objeto real en órbita, en una sola foto se vería como una raya borrosa en cuestión de fracciones de segundo, que es el escenario más aburrido y por eso el más probable. Un pedazo de aislamiento térmico o un trozo de hielo de condensación salió de la unión de los módulos y pasó suavemente frente a la ventanilla. Con una luz brillante, la lámina chamuscada fácilmente parece una costra de piedra, y una burbuja de agua es perfecta en cuanto a forma. Norred guardó silencio ese día. No había ningún objeto grande cerca, lo que significa que no se detectó basura grande en las cercanías, así que lo más probable es que estemos ante un fragmento de 1 pulgada, capturado en el momento justo. Otro recordatorio de lo fácil que es que la escala engaña a la vista cuando miras la Tierra a través del vidrio de la estación espacial, un templo que canta bajo la tierra. Imagina que bajas 3 pisos bajo el suelo maltés. En Galsaflieni, los pasillos se excavaron hace 5000 años. La magia real ocurre en la sala del oráculo. Un susurro se transforma en zumbido y una voz masculina grave de 111 Hz hace vibrar las paredes y el pecho. Científicos lo comprobaron.
es la resonancia uniforme del cuerpo. En minuto y medio, sientes que el sonido sale de tus huesos. En el otoño de 2024, los acústicos italianos iluminaron el templo con un escáner láser y encontraron otra cavidad detrás de una entrada sellada. También resuena en 111 East. Los antiguos maestros tallaron a propósito una cadena de salas acústicas. El sacerdote decía una sola palabra y las vibraciones recorrían todo el hipogeo, induciendo a los presentes en un ligero trance. Para el ritual no se necesita mejor tecnología. No limpian la cámara por miedo a derrumbar las bóvedas, pero planean meter una sonda micrófono. Si hallan algo más que piedra, estatuillas, vasijas o huesos, se sabrá que no era solo una cripta, sino un laboratorio de sonido antiguo. En una calle turística tranquila vive el altavoz más antiguo del mundo, construido hace 5000 años y aún sin una grieta. Solo hay una pregunta: ¿cómo pudieron las personas de hace 5000 años calcular con tanta precisión la acústica necesaria en la cueva Cortina de Humo? Cuando en Fox surgió la frase Yankee Blue, muchos creyeron en una conspiración, pero los documentos obtenidos por periodistas fueron más aburridos que cualquier teoría. El Pentágono tenía un equipo que fabricaba platillos falsos solo para desviar la atención. Por la noche en el desierto alzaban plástico iluminado, los radares detectaban algo, los periódicos publicaban titulares sensacionalistas y todos miraban arriba, mientras abajo probaban los prototipos reales del stealth. Este esquema sobrevivió 5 décadas, lo cínico principal. Con solo aparecer una luz extraña, la prensa decía lo mismo: un aparato experimental de origen desconocido, y la gente volvía a discutir sobre extraterrestres en lugar de hacer preguntas incómodas sobre proyectos militares secretos. Actualmente ese trasfondo se oculta tras los hechos, pero el efecto ya está hecho. La mitad de las leyendas sobre ovnis no nacieron en sistemas estelares, sino aquí en la Tierra, en una oficina donde alguien decidió que el mejor camuflaje es solo un mito que la gente inventa para sí misma. De la escritura cuneiforme a cámaras termográficas, la fórmula se mantiene: miedo, tecnología, mitos y combustible en cada historia de ovnis. Hoy hay muchos sensores, pero también más preguntas. ¿Eso implica una continuación? Si este video te hizo mirar al cielo, dale like, suscríbete y comparte tus historias extrañas en los comentarios. En Kirtop exploramos la Tierra y las nubes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por vernos. Hasta luego.